¿Qué pasa entonces para empezar, yo quiero que recordemos un poquito qué pasa entonces con la serie de Fourier. ¿Qué pasa con la serie de Fourier de una señal periódica? Ya les dije, para encontrar la serie de Fourier de una señal de tiempo continuo, por ejemplo, x de t, esa señal tenía que ser periódica y con periodo ¿qué? Con periodo t. Esa era la única forma de que ustedes representaban una señal mediante la serie de Fourier. Ya algunos saben para qué era. Era como su representación con diferentes armónicos, o sea, con senos, cosenos. Eh, Eso lo llamábamos el dominio del espectro, donde el omega k era la representación de la frecuencia y ahí medíamos un C sub k. Ese C sub k, como era una variable compleja, tenía una magnitud y también tenía una fase, llamémoslo así, también tenía una fase, o sea, tenía un ángulo asociado al C sub k, como era complejo. Ustedes saben, parte real, parte imaginaria, tangente a la menos uno de la parte real sobre la parte imaginaria y la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada de eso es la magnitud. Entonces, para cada frecuencia, o sea, pasábamos del dominio del tiempo y no sé, la amplitud de la señal a un dominio, digamos, de frecuencia y ¿y qué? Y el par era con el coeficiente de Fourier, en este caso exponencial o trigonométrico dependiendo del caso. ¿Me entienden? Y aquí teníamos la fórmula. Una señal era una suma de infinitos armónicos, donde cada armónico tenía su propia frecuencia, su propia fase y su propia amplitud. ¿Y cómo encontrábamos la fase y la amplitud de cada armónico? ¿Cómo se encontraba la fase y la amplitud de cada armónico? Pues utilizábamos esta fórmula que se llamaba la fórmula de análisis de Fourier, donde cada coeficiente en función de k era igual a 1 sobre el periodo, o sea que la señal tiene que ser periódica, la integral en el periodo, o sea que si una señal no es periódica, esta fórmula no te sirve para nada, porque necesita el periodo. Multiplicar la señal por este exponencial complejo negativo y de t, una simple integral, ya muchos hicieron. Pero la pregunta del millón es, ¿qué ocurre cuando la señal de análisis, o sea, la señal con la que queremos trabajar, o sea, cuando x de t no es periódica? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Qué ocurre si la señal no es periódica? O sea, ¿se puede representar mediante serie de Fourier o no? Efectivamente, no se puede. ¿Por qué? Porque miren toda esa cantidad de periodos que hay por todos lados. Miren lo que dice. Si la señal es periódica, tiene serie de Fourier. Si no es periódica, no tiene serie de Fourier. Y punto. Entonces no se puede. Pero, profesor, entonces, ¿qué? La pregunta del millón es, o sea, hey, chévere, hay señales periódicas, yo las aprendí, yo sé calcular el periodo, yo sé que esas señales son de potencia, por ejemplo. Pero, profesor, también hay señales que no son periódicas. O sea, si las señales periódicas son un poquito, mira, hay miles de señales que no son periódicas, porque ya una señal finita, que tenga comienzo y que tenga fin, ya no es periódico. Entonces esas señales no tienen espectro. ¿Qué pasa allí? Y eso es lo que vamos a resolver hoy. Obviamente sí debe haber alguna forma de encontrar el espectro de esas señales. Y eso es lo que vamos a resolver hoy. Así que presten atención. Vamos a derivar la fórmula que nos permitirá encontrar el espectro de señales no periódicas. Entonces ya ustedes diferencian bien una señal periódica de una no periódica. O sea, la periódica es aquella que al desplazarla en el tiempo, el periodo, te queda exactamente la misma que la misma señal. Esa es la definición de una señal periódica. Listo. Entonces, ¿qué pasa si la señal no cumple esta condición? Pues lo veremos ya. Entonces, miren, aquí tengo un ejemplo de una señal de duración finita. ¿Esta señal les parece periódica o no? No, ¿verdad? Tiene todo menos forma de una señal periódica. Es una señal arbitraria. Ahí parece un triangulito, pero realmente no es nada. Lo único que quiero que quede claro aquí es esto. Que su duración es finita. Es decir, según esto va de menos t1 a t1. Ya, eso es lo único que me importa a mí. ¿Saben que esto es una forma de escribir esa vaina? Valor absoluto de t mayor a t1. Cuando t es mayor que 0, queda igual a t1. Cuando t es menor que 0, esa señal se convierte en t. O sea que t se invierte el signo menos y queda aquí menos t1. O sea, t, perdón,
mayor a T1, exacto, y T menor a T1. Y quedan estas dos condiciones. O sea, aquí tenemos menos T1, aquí tenemos T1. O sea, T mayor a T1, míralo, es hacia acá. Y T menor a menos T1 es ¿dónde? Hacia acá. Y aquí estamos diciendo que esta señal vale 0. Para T mayores a 1, a T1, y para T menores a T1. Efectivamente, miren, aquí vale 0. Y aquí vale 0. Esa es una definición de una señal acotada simétrica. O sea, es un ejemplo cualquiera. Lo único que les pido que quede claro sobre esta señal es que no es periódica. Ok, punto, no es periódica. Listo. ¿Alguien tiene problemas con eso? No, no es periódica. Y punto. Entonces ya una vez que tengamos ya, digamos, piensen en esta señal. Ténganla en mente. Miren lo que les quiero decir. Vamos a periodizar esta señal. Periodizarla. ¿Qué es periodizar una señal? Imagínense una señal, una operación que toma este patrón de señal que están viendo ahí entre menos T1 y T1 y lo repite. Ojo, repito nuevamente. Hay una función, hay no sé, un algoritmo que ustedes escribieron que toma un patrón de señal finito, no periódico, y lo comienza a repetir. Imagínate que tú eres capaz de tomar este pedazo de señal, este patrón, y tu software es capaz de replicarlo cada cierto tiempo. ¿Ya? Listo. Ese mismo patrón. O sea, lo que hiciste fue que periodizaste una señal que no era periódica. Pero que quede clara la diferencia. Esta es la señal original, es diferente a la señal periodizada. Le puse una T de periodo aquí. ¿Dónde está el periodo? ¿Para qué? Pues no sé, o sea, ya revisamos eso. Ya lo revisamos entonces. Listo. Esa es la versión periodizada de la señal. ¿Ok? Es una nueva secuencia. Es como la representación periódica de x de t. Miren qué nombre les coloqué. Miren cómo la llamé. La llamé de esta forma. X t sub 0 de t. Listo, ese fue el nombre que decidí darle. Porque este t sub 0 es el parámetro del periodo de la señal. Pero recuerdo, x de t es diferente efectivamente de x t sub 0 de t. ¿Okay? Simplemente esta es una versión periodizada de la señal. Es decir, una versión que se repitió y que tiene su periodo. ¿Ok? ¿Está claro que son diferentes? ¿Está claro que esta viene de esta? O sea, pues se utilizó como que se replicó el patrón. Más o menos. Es como, exacto, como replicar una pintura, hacer copy-paste, exacto. O sea, se hace copy-paste de un documento, lo repites muchas veces, igual. Una vaina es el documento original y otra vaina es tener una sucesión de copias de ese documento. Vamos a entender, o sea, como un patrón. Listo. Entonces ya que quede claro, esta señal no es la misma original. Que quede claro, si esta era original, miren, no es la misma negra ahora. O sea, si la rojita esta era original, no es la misma negra. Por eso hago una pregunta al público. Esta versión periodizada, llamemos señal periodizada de x de t, ¿esta señal tiene o no tiene serie de Fourier? Repito la pregunta. ¿Esta señal que están viendo en su pantalla tiene serie o no tiene serie de Fourier? A ustedes, señores, a ustedes, no a nadie más. ¿Por qué tiene serie de Fourier? Dime por qué. Correcto, así es, tienes toda la razón. Es periódica, ¿por qué? Porque para que una señal tenga serie de Fourier tiene que cumplir dos condiciones. Ser periódica y otra vaina es que, no se las he dicho, bueno, que no tenga una discontinuidad que mande esa vaina infinito, ¿me entiendes? Si esa vaina vale infinito, pues la integral no te va a dar. Esas son las únicas dos condiciones. Me explico. Si una señal se va a infinito, si una señal es periódica, tiene serie de Fourier.
Pero si esa señal periódica se va a infinito por alguna razón, o sea, tiene valores que tienen infinito, pues la integral no te va a dar, entonces no converge la integral, por tanto no tiene serie de Fourier. O sea, esa es otra razón. Pero esto no es el punto. El punto es que como esta es periódica y es finita, obviamente, también tiene serie de Fourier. O sea, la versión periodizada de x de t tiene serie de Fourier. ¿Ustedes qué necesitan para calcular la serie de Fourier? Pues conocer la función y conocer su periodo. Y con eso calculan los coeficientes de Fourier. ¿No es así? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Calcular los coeficientes de Fourier de esta señal que están viendo en sus pantallas. Entonces, por lo que aprendieron ustedes, la ecuación de síntesis nos dice que la versión periodizada de la señal es igual a ¿qué? Por la ecuación de síntesis, la versión periodizada de la señal se puede representar como una suma de sus coeficientes. Eso ya lo conocía. Porque ya la señal, como es periodizada, periódica con periodo T sub 0, tiene que serie de Fourier. Y ya omega sub 0, ¿saben cuánto vale? Omega sub 0 es 2pi sobre el periodo. Perfecto. Entonces, ¿a qué es igual C sub K? Miren, calculemos C sub K. Son fórmulas que ustedes conocen. C sub K, ¿qué es? C sub K es 1 sobre el periodo de la señal. T sub 0, la señal. Integral en un periodo. Euler, ya lo conocen, etcétera. 1 sobre T sub 0. Escogemos un periodo de menos T sub 0 a T sub 0,2. ¿Sí o no? Pues vamos a la gráfica anterior de la versión periodizada. Miren, voy a escoger este periodo de integración entre menos T sub 0 y T sub 0,2. Listo. O sea, no hay problema. Aquí hay un periodo T sub 0. Ahí la vamos a integrar. Vale. Entonces, pues vemos nuevamente la señal. Miren, entre menos T sub 0 y T sub 0,2. T sub 0 medios. Y colocamos la señal nuestra aquí, la señal periodizada, Euler a la de t. Pero no sé si me entienden esto. Les voy a recordar esta vaina. Un momentito aquí con negro. Déjenme y hago este dibujo aquí. Con negro. Teníamos la versión periodizada. Tenemos aquí un periodo. Y aquí se repite otra vez. Esto se llamaba aquí menos T sub 1. Se llamaba aquí T sub 1. Sería menos T sub 0 medios. Sería T sub 0 medios. Menos T sub 1, T sub 1. Yo les hago una pregunta, señores. Miren lo que voy a escribir con amarillito. En amarillito. Entonces les voy a decir lo siguiente. En rojito, en rojo, está la versión periodizada. En amarillo está la señal original. Espero que puedan ver bien ese amarillo en sus pantallas. Está la señal original. Les hago una pregunta, amigos. Entre menos T sub 0 medios y T sub 0 medios, ¿la roja es exactamente igual a la amarilla? ¿Sí o no? Entre T sub 0 medios menos T sub 0 medios y T sub 0 medios, ¿la roja es igual a la amarilla? ¿Sí o no? ¿La versión periodizada es igual a la versión original? ¿Sí o no? Alguien que encienda su micrófono y me lo diga. ¿Me dijiste sí o no o sí no? Sí, cómo no, listo, es correcto. Miren, entre menos T sub 0 medios y T sub 0 medios es la misma señal. O sea, que da igual cualquiera de las dos. Si lo haces matemáticamente es integral, tú puedes tomar la una o la otra porque te es indiferente. Porque es la misma ecuación en ese periodo. Entonces eso es lo que dice exactamente aquí. Que entre menos T1 y T1, que significa eso, que ya lo vimos ahorita,
tenemos exactamente, ambas señales son iguales. Solamente en ese intervalo, chicos. Solamente en ese intervalo. ¿Ok? Que quede claro eso. O sea que ninguno de ustedes tiene problemas en meterlo aquí. En meter x sub 0 aquí. Ninguno de ustedes tiene problemas en hacerlo. ¿Por qué? Porque entre menos t sub 0 medios y t sub 0 medios, la señal es la misma. Pero profesor, una pregunta, chicos. ¿Por qué yo no escribí aquí la integral menos t sub 0 medios como está acá? Miren, lo voy a hacer con una flecha azul. ¿Por qué no lo escribí de esta manera? Sino que los cambié ahora a t1 y menos t1. ¿Alguien me puede responder por qué? Por favor, alguien del público que me responda por qué entonces no escribí, por qué cambié de menos t sub 0 medios a menos t1 y cambié t sub 0 medio a t1. O sea, ¿por qué cambié este señor de aquí por este? Y este de aquí, ¿por qué? Por este, ¿por qué? En la integral. Correcto. Eso se llama, recuerdo el nombre técnico, eso es el soporte. ¿Me entiendes? El soporte. Porque el soporte de la señal está definido nada más entre menos T1 y ¿quién? Y T1. Fuera de menos T1 y T1 la señal no existe. O sea, yo puedo hacerlo entre menos... Yo puedo escribir afuera entre menos T sub 0,2 y T sub 0,2. Pero realmente la integral va a terminar siendo entre menos T1 y T1 porque x de T está definido nada más entre menos T1 y T1. Yo puedo hacer la integral entre menos 1000 y 1000. Pero la señal nada más se va a integrar entre menos T1 y T1. Porque la señal x de t existe nada más entre menos t1 y t1. Fuera de eso vale 0. Yo puedo hacer la integral entre menos 1.000.000 y 1.000.000. Pero realmente la integral se va a terminar haciendo entre menos t1 y t1 porque x de t solamente existe entre menos t1 y t1. Yo puedo hacer la integral entre 1.000.254.228 hasta 1.000.000.000, desde menos hasta 1.000.254.328. No sé si lo repetí igual. Pero la integral va a terminar siendo entre menos t1 y t1. ¿Por qué? Porque x de t, su soporte nada más está entre menos t1 y t1, como dijo su compañero ahora. Muy bien, muchas gracias. Por eso, chicos, aquí escribo lo que se me da la gana. Miren, la puedo escribir entre menos infinito y ¿qué? E infinito. Pero realmente esa integral se va a hacer entre ¿quién? Entre menos t1 y t1. Ok. O sea, no me importa. Lo que hice aquí fue que generalicé la fórmula. La acabo de generalizar. Te estoy diciendo, mira, integra en todo lo que se te dé la gana, pero realmente la integral va a ser donde esta señal esté ¿qué? Definida. Eso es lo que les estoy diciendo y ya. Y punto. Se acabó. No va más. Que quede claro eso. Mejor dicho, porque esta fórmula la vamos a utilizar ahorita nuevamente. ¿Qué hicimos? La versión priorizada, nos dimos cuenta que era la misma vaina dentro de un periodo. Y como el periodo tiene soporte finito, pues aquí podemos escribir lo que se nos da la gana. Porque nada más se va a hacer, obviamente, dentro de ese ¿qué? Dentro de ese soporte. Ya, eso es el resumen de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, quiero que esta partecita de acá, amigos, exactamente esta partecita de acá que está aquí, exactamente esta parte de acá que están viendo aquí ustedes en sus pantallas, la vamos a guardar. O sea, la vamos a guardar y la vamos a crear y vamos a convertir en una función. En una función cuya variable sea k omega sub 0. ¿Me van a entender? Queremos una función donde lo que metamos aquí sea igual a la integral de menos infinito a infinito de x de t multiplicado por Euler a la menos y lo que pongamos acá. O sea, si acá ponemos una estrellita, acá también vamos a tener una estrellita. ¿Ya listo? Eso es lo que yo quiero que entiendan ustedes un poquito. Vamos a crear una función de aquí de esta forma. Si aquí colocan, no sé, por ejemplo, un banano. A ver si me queda bien. Entonces acá también arriba tendrán que... O sea, una función, vamos a entender una función auxiliar. O sea, mejor dicho, en lugar de escribir toda esa vaina, voy a escribir una función auxiliar. Ya les voy a decir cómo se va a llamar.
pero es lo mismo que está acá, sino que esta vaina es la que vamos a colocar como variable. A lo que está al lado de la j, perdón, aquí me faltó la j, omega t. Ya lo vamos a ver un poquito en la siguiente diapositiva. Mírenlo, aquí está, efectivamente. ¿Cómo se va a llamar la función? Se va a llamar x mayúscula. Miren, x mayúscula se va a llamar x mayúscula. ¿Por qué se llama x mayúscula, profesor? Porque lo que está aquí adentro se llama x minúscula, por esa razón. Entonces esa se va a llamar x mayúscula. Si aquí minúscula s, acá se va a llamar s mayúscula. Si aquí minúscula m, acá se va a llamar m mayúscula. Listo. Aquí está lo que vamos a... el argumento. Y miren, aquí está, acá arribita el argumento. Listo. Esa es una función auxiliar. Entonces ustedes deben ser capaces de reemplazarla ¿dónde? En la anterior. O sea, vamos a reemplazarla a 15 sub k. Miren, vamos a reemplazar esto por la función auxiliar. Recuerden que la función auxiliar, ¿cuál es la variable? La variable era lo que estaba justo, lo voy a resaltar con amarillito. Esta es la variable de esa función auxiliar. Miren lo que está aquí. Lo que multiplica la j y el t. Eso es lo único que tienen que tener claro ustedes. Vamos a reemplazarlo por una función. ¿Por qué, profesor? Porque sí. Una función, siempre se hace esas vainas. Una función auxiliar, no sé, gastar menos tinta. Ustedes escriben funciones, ustedes han programado. Ustedes saben para qué programan y para qué escriben funciones. Algunos de ustedes han hecho un programa donde tengan un main, donde tengan un programa principal y llaman otras rutinas, llaman otras funciones y las llaman a su programa principal. Eso son librerías, por ejemplo, cosas así por el estilo. A eso me refiero yo. ¿Eso lo saben hacer ustedes? Así que eso no debe ser nuevo para cuando yo les diga creemos una función que se llame x mayúscula. Aquí será el argumento. El argumento, ¿cuál va a ser? Exactamente lo que ustedes escriban acá arriba. Listo, que quede claro eso. Entonces, vamos a reescribir C sub k. ¿Recuerdan cómo era C sub k antes? Espero que sí, se los recuerdo. C sub k era así, miren, ya lo puedo escribir. Un momentito. C sub k era esto, C sub k se escribe así, C sub k era igual a 1 sobre T sub 0, la integral de menos infinito a infinito, ¿de qué? De x de t, Euler a la menos j, omega sub 0k, por t de t. Lo que están haciendo es que están transformando todo esto en una función de este señor de aquí. Ya lo vieron ya. Ya vieron lo que hice. O sea, esto es una integral. Esta es la misma integral de acá. Eso es lo que están haciendo ustedes. Diciendo que esta es la integral donde este es el argumento que van a colocar aquí arribita. O sea, lo meten ahí en su fórmula matemática, en su algoritmo, etcétera, y ya, y punto. Listo. Eso es lo único que necesitan ustedes saber. ¿Vale? Hasta ahora está todo claro. Ya vamos a entender para qué lo estamos haciendo. No se preocupen, pero la idea es definirse sub k como una función que depende de quién, de esa partecita, de ese fragmento de señal, que antes no era periodizado y luego se periodizó. Entonces también quiero que recuerden lo siguiente. Bien, este 1 sobre t sub 0 aquí es igual, amigos. Recuerden lo siguiente de la fórmula. Omega sub 0 es igual a 2pi sobre t sub 0. Despejamos 1 sobre t sub 0 es igual a ¿qué? Omega sub 0 sobre 2pi. O sea, lo pueden escribir aquí si quieren. Omega sub 0 sobre 2pi. ¿Por qué? Porque igual quiero dejar todo en función de omega sub 0. Eso es lo que va a hacer. Entonces, omega sub 0 y 2pi están relacionados. Omega sub 0 y t sub 0 están relacionados por esta expresión. O sea, una es inversa de la otra. Que quede claro eso. Omega sub 0 sobre 2pi. Estoy escribiendo lo mismo, perdón, pero simplemente quiero mostrarles que son inversas. Cuando omega sub 0 es grande, t sub 0 es pequeño. Cuando t sub 0 es grande, gigante, omega sub 0 se hace cada vez más pequeño. Eso es lo único que les quiero demostrar. Y voy a expresar todo en función de omega sub 0. No voy a dejarlo en función de t sub 0, sino en función de omega sub 0. Entonces, ahora lo que voy a hacer es simplemente lo siguiente. Esta es nuestra famosa ecuación de ¿qué? De síntesis. No sé si la recuerdan, la síntesis. La ecuación de síntesis aquí es igual. La ecuación de síntesis es igual a, recuerden, de la forma de Fourier. La ecuación de síntesis es la sumatoria desde k igual a menos infinito a infinito de los c sub k
por los Eulers a la J, omega sub 0, KT. C sub K lo acabo de reemplazar. Está en la diapositiva anterior. ¿Es necesario que me regrese? No. Aquí aparecía 1 sobre T sub 0, pero ya saben que lo reemplacé por esto. Y me queda K, X de K omega sub 0 y este Euler. Esa es la ecuación de síntesis. O sea, volver nuevamente a formar la señal original a partir de los coeficientes de Fourier. La diferencia aquí, chicos, es con la ecuación original es que aquí, para hallar estos coeficientes, yo no utilicé como tal la versión periódica de la señal dentro de la integral. ¿Recuerdan? No. Yo esto lo cambié por la señal original. Porque la señal original en un periodo es exactamente igual a la versión periodizada. Esa es la única diferencia. Bien. Pero entonces nos queda esta formulita, la ecuación de síntesis. Y ya, y punto. O sea, mejor dicho, tengo C sub K y ahora tengo la ecuación de síntesis. O sea, ¿qué acabamos de hacer? No hemos hecho nada a lo que vimos en la clase pasada y las últimas 2 semanas, que es representar una señal periódica como una serie de Fourier. Y ya, no hemos visto nada distinto a eso. Entonces, ¿para qué? Para llegar a este punto, que es acá. Pero antes de llegar a este punto, déjame ver, les quiero mostrar algo. Esta señal es no periódica. Esta señal es periódica. ¿Cuál es el periodo de esta señal? T sub 0. Mírenla. De 0 a T sub 0. Aquí tenemos 2T sub 0. Menos T sub 0. Menos 2T sub 0. Miren lo que les voy a hacer ahora aquí. Voy a hacer un dibujo acá. Esa es la versión periodizada. ¿Qué tal si por alguna razón ustedes hacen el periodo más grande, el doble? Pues bien, está periódica con un periodo más grande. Pero ¿qué tal si por alguna razón ustedes siguen haciendo más grande ese periodo? 4 veces, por ejemplo. Pues perfecto, 4 veces. ¿Qué tal si por alguna razón ustedes siguen haciendo ese periodo más grande? Chicos, ya ni siquiera se va a ver aquí. O sea que hay un periodo que no sabes cuándo se va a ver otra vez. Entonces lo que les quiero demostrar es, ¿se dan cuenta que entre más grande sea el periodo de repetición de esta señal, más se va a aparecer esta señal? O sea, imagínense otra vez. Miren esta señal periódica. Hagan cada vez el periodo más grande. Mejor dicho, separen cada vez los patrones. Sepárenlos cada vez más. Imagínense que esos patrones se comienzan a separar más. No, no 1 hora, sino 10 horas. No 10 horas, sino 1 año. No 1 año, sino 1000 años. No 1000 años, sino cientos de miles de años. Ese periodo. No cientos de miles de años, sino una eternidad. Imagínense que se repitiera dentro de una eternidad. ¿No les iba a quedar exactamente como esta señal? ¿Me están entendiendo la idea? Lo que les acabo de decir es que podemos tomar una señal no periódica como si fuera una señal periódica, pero con periodo igual a qué, o con periodo que tiende a qué, a infinito. Tú me puedes decir, profesor, mire, esa señal que estoy viendo ahora mismo en la pantalla es una señal periódica con periodo infinito. Yo te digo, wow, sí, es verdad, porque esta se vuelve a repetir ¿en dónde? En el infinito. Increíble. ¿Se dieron cuenta de ese análisis? Es bastante cierto ese análisis. ¿Qué pasó con eso aquí? O sea, se puede repetir con periodo igual a infinito. Miren, aquí está escrito. Lo que les acabo de decir con palabras, aquí está escrito. O sea, cuando la versión periodizada
el periodo tiende a infinito, ¿qué pasa? Va a ser igual a la versión no periódica de la señal. ¿Lo acaban de ver o no? ¿Entienden eso que les acabo de decir? Que una versión periodizada de una señal, si su periodo tiene infinito, esa señal va a ser ¿qué? Va a quedar siendo igual a la versión no periódica. ¿Por qué? Porque se va a repetir. ¿Cuándo se va a repetir? Se va a repetir en el infinito. Y si T sub 0 tiene infinito, una pregunta, omega sub 0 ¿cuánto tiende? Que alguien me responda del público. Correcto, a 0. ¿Por qué? Recuerden esta fórmula. No lo olviden. Omega sub 0 es igual a 2pi sobre el periodo, o sea, 1 sobre el periodo es igual a omega sub 0 sobre 2pi. Si esto se hace muy grande, ¿qué pasa? O sea, ambas son inversas. Son inversas. Entonces omega sub 0 tiende a ¿qué? Tiende a 0. No lo olviden. O sea, si T sub 0 tiene infinito, omega sub 0 tiende a un ¿qué? A un diferencial. No lo olviden. Jamás. Eso significa que tiende a 0. O sea, tiende a algo muy pequeño. Este diferencial es algo muy ¿qué? Muy pequeño. Eso no lo olviden jamás. Entonces revisemos esta fórmula que tenemos aquí. Miren. Eso fue lo que les dije ahorita. Omega sub 0 tiende a ser un diferencial. Entonces miren. X de t, eso fue lo que escribimos ahorita, es la misma versión periodizada cuando T sub 0 tiende a ¿qué? A infinito. Que es lo mismo cuando omega sub 0 tiende a 0. Porque T sub 0 tiende a infinito. ¿Y qué escribe aquí, chicos? ¿Recuerdan esta fórmula? Esta es la misma fórmula que teníamos ahorita, miren. Mírenla, esta es la misma fórmula, miren. Omega sub 0 sobre 2pi simplemente lo saco afuera, 2pi lo saco afuera, 2pi lo saco afuera, y adentro me queda omega sub 0, xk omega sub 0, j omega sub 0, kt. Esa es la misma fórmula de ahorita. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un omega sub 0 que tiende a 0. ¿Qué más tenemos? Tenemos este x de k omega sub 0, este Euler a j k omega sub 0 multiplicados. Tenemos una sumatoria donde k indica el movimiento que se va a multiplicar por omega sub 0. O sea, omega sub 0 es como un pasito pequeño. Omega sub 0 vendría siendo el paso pequeño. Digámoslo así. Este es omega sub 0, el paso pequeño. El step. Y k toma valores discretos. Esto sería 0. Sería 1 omega sub 0. Sería 2 omega sub 0. Como si estuviera moviendo. Entonces a muchos esto les recordará la fórmula de una integral. La definición de una integral, donde esta es la altura, esta es la base que tiende a 0, esta es una sumatoria que se está moviendo el delta dentro de la función. Esta es la definición de integral. Los que vieron cálculo diferencial, cálculo integral, ya saben que esta es la definición de una integral. Y la reescribimos entonces de la siguiente forma. Miren, aquí está el área bajo la curva, donde la ventana, o sea, tenemos claramente que la altura es la función x de omega multiplicado por Euler de j omega t, que es k delta omega, esa variable. Que esa variable k delta omega se termina convirtiendo en ¿qué? Delta omega se termina convirtiendo en un d omega, y cada delta omega se termina convirtiendo en una variable omega que se está moviendo cada ¿qué?
Cada k veces delta omega, donde delta omega es muy pequeño. Eso por definición es una ¿qué? Es una integral, quedando la integral de, miren, tal cual, aquí se les explico un poquito. Reescribimos para que parezca una integral bien bonita. O sea, cuando t sub 0 tiende a infinito, delta de omega tiende a 0, ya llamamos delta de omega, 1 sobre 2pi, x de k delta de omega multiplicado por Euler, esa es la altura, y esta es la base, esa es la área bajo esta función. Ya les dije ya, k delta de omega en una integral se transforma en omega la variable, y delta de omega se transforma en el famoso diferencial. Los que vieron cálculo diferencial, cálculo integral, ya deben saber esto, que esta es la fórmula típica de una integral. O sea, la definición de una integral como el área bajo la curva de unos rectángulos. Y miren, aquí les escribo la señal. Recuerden, una señal no periódica, pero es la versión periodizada cuando el periodo tiende a ¿qué? A infinito, se puede representar como 1 sobre 2pi. La integral de menos infinito a infinito, porque yo les dije no hay problema con eso, porque lo importante es de dónde a dónde está definida la señal, porque eso es la suma de los coeficientes, y esta área bajo la curva, donde está la variable omega, respecto a omega. Pero ya recuerden de dónde viene este x delta de omega, ¿verdad? Ya recuerden de dónde viene. Ya les explicaba que ese x delta de omega, aquí era igual, ¿alguien recuerda? Era igual a la integral de menos infinito a infinito, de x de t, Euler a la que, a la menos j omega, porque esa era la variable que estaba aquí, va también acá arriba, de t. O sea, mejor dicho, esta iba a ser la representación de los nuevos coeficientes de Fourier. Lo que antes eran coeficientes de Fourier, ahora van a ser estos x de omega. Y lo que, o sea, mejor dicho, esta va a ser la representación en el dominio de la frecuencia. Miren, aquí está la frecuencia. Y esta va a ser la representación en el dominio del tiempo, a partir de la señal original, teniendo en cuenta que el periodo tiende a infinito. O sea, en otras palabras, señores, las dos fórmulas que les acabo de mostrar, esta se llama transformada inversa de Fourier. Ahora veremos. Y la anterior, la que les acabo de dibujar, esta x de omega, se llamaba transformada de Fourier. Mejor dicho. O sea, nosotros vamos a pasar de la serie de Fourier, miren el título, a la transformada de Fourier. O sea, la diferencia es que esta es la gran diferencia. O sea, omega tiende a 0. O sea que x de t sub 0 pasa a ser exactamente igual a la señal no periódica. Porque t sub 0 tiende a ¿qué? A infinito. Entonces, esto que acabamos de ver, antes de pasar a la parte discreta, yo quiero volver aquí nuevamente. Esto que acabamos de ver, señores, es lo que se conoce como transformada de Fourier. Bien, tenemos una señal no periódica en tiempo discreto y somos capaces de convertirlas a un x de omega en el dominio de esta frecuencia omega mediante la transformada de Fourier. O sea, x de omega es transformada de Fourier de x de t, que es igual a la integral de menos infinito a infinito de x de t, Euler a la menos j omega t de t. Y la transformada inversa de Fourier, es la transformada, o sea, de pasar de x de omega al dominio del tiempo, es 1 sobre 2pi menos infinito infinito x de omega Euler a la j omega t. ¿Cómo fue que pasamos de la serie de Fourier a estas funciones de acá? De una manera muy fácil y sencilla. Simplemente periodizamos la señal que no era periódica, pero luego dijimos que ese periodo era igual a infinito. Y por tanto, las demás fórmulas salieron por sí solas. O sea, simplemente lo que hicimos fue que escribimos la serie de Fourier, chicos, y ya. Y nos dimos cuenta que en una nos quedó lo que era la fórmula de una integral. O sea, teníamos una sumatoria, pero las condiciones que estaban dentro de esa sumatoria, nosotros recordamos, hey, eso que se ve allí es una sumatoria, pero realmente esa es la fórmula que yo conozco de una integral.
Y por eso nos quedó esta función de acá. Y esta fue definida como una función, nosotros aparte la definimos en su momento. Esta fue definida por nosotros, del C sub k. Tomamos el C sub k y le hicimos una pequeña modificación. O sea, le quitamos ahí ese periodo que estaba ahí molestando y lo convertimos en eso. O sea, mejor dicho, encontramos una transformada de Fourier para señales de tiempo continuo. Eso es lo que hemos hecho. O sea, el par de transformadas de Fourier. Estas son las dos fórmulas que hay que aprenderse. Esta, para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Miren, este se llama el dominio del tiempo, este se llama el dominio de la frecuencia. Y esta de acá abajito, para pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Yo les voy a poner a ustedes dos tipos de ejercicios, de un lado al otro y del otro lado, o sea, del tiempo a la frecuencia y de la frecuencia al tiempo. Del tiempo al espectro, que fue lo que vimos en la clase pasada, el espectro de la ANE, de la ITU, de todas esas vainas, y el tiempo que ya conocen ustedes perfectamente, que es el tiempo. Se llama par de transformada de Fourier. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O está claro? O sea, toda esa carreta que les dije es para llegar a estas dos fórmulas. ¿Entiendes? Tú puedes decir, profesor, a mí no me interesa toda esa carreta que dijiste, a mí solamente me interesan estas dos fórmulas. Perfecto. Pero la idea es que yo les explico a ustedes para que entiendan de dónde viene eso. Que la transformada de Fourier viene de la serie de Fourier, de tomar una señal que no era periódica, decir que simplemente una señal no periódica es una señal periódica con periodo que tiende a infinito. Y ya, eso es lo único. Y le salen estas fórmulas de aquí con lo que ya usted sabía. El caso discreto. Pero se hace bajo el mismo análisis. El caso discreto es bastante parecido al caso anterior. Pero recordemos lo que ocurre con una señal discreta. Aquí hay que tener un poco, digamos, de cuidado. ¿Saben por qué? Les voy a explicar por qué. Porque la señal discreta, bueno, les voy a decir la verdad. La diferencia fundamental entre la serie de Fourier continua y discreta, no sé si la recuerdan, pero era la siguiente, que el número, señores, el número de qué, de coeficientes de Fourier era finito. Ojo, yo rectifico eso. No es que sea finito, sino que es periódico. Eso es lo que ocurre. O sea, C sub k se puede, o sea, C sub k es periódico con periodo n, donde n es el periodo de la señal original de x de n. X de n es periódica con periodo n. Entonces, tú encuentras tanto C sub k existen como el número del periodo. O sea, de 0 a n-1, por ejemplo. Existen tantos C sub k. Y los C sub k se repiten de forma periódica. O sea, se forma periódica con periodo n. Esta es la diferencia fundamental entre la serie de Fourier de tiempo discreto y la serie de Fourier de tiempo continuo. Pero es muy parecida a la fórmula 2pi sobre n, k por n. Y el C sub k es 1 sobre n, de 0 a n-1, x de n, Euler menos j 2pi kn sobre n mayúscula, donde n es el periodo. Esa es la diferencia fundamental. Que los C sub k, o sea, los coeficientes de Fourier de una señal periódica de tiempo discreto son periódicos. O sea, y solamente se cuentan n en total. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si esta señal no es periódica? Si x de n no llegara a ser periódico por alguna razón. Entonces revisemos qué pasa. Y volvemos al mismo ejemplo de definir una señal entre dos valores nada más, entre menos 1, entre menos n1 y n1. Y que el resto de la señal valga 0, el resto del tiempo. Esto es una señal cualquiera, no nos interesa qué tipo de señal es, una señal arbitraria, que está definida entre menos n1 y n1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a periodizar, como hicimos en el ejemplo anterior continuo, la periodizamos. Y miren, efectivamente, esta es una versión periódica de la señal. Ojo, yo siempre hago la diferencia de que esta señal, esta versión periódica de señal, no es la misma señal original. No es. Sino es su versión periódica, que se repite cada cuánto. Cada n sub 0. Empecemos por allí, en primer lugar. Se obtiene mediante periodización, es decir, repetición. Y decimos, bueno, esta señal no tiene serie de Fourier, pero esta periódica sí tendría serie de Fourier. Y bajo ese mismo análisis, ¿qué hacemos? Pues procedemos nuevamente a reescribir la señal periodizada, la versión periodizada de señal, como
realmente una sumatoria con sus respectivos coeficientes en ese periodo, la versión periodizada. Y vamos a encontrar entonces a qué igual son esos coeficientes de k omega sub 0 sobre n, siendo omega sub 0 igual a 2pi sobre n sub 0, donde n sub 0 es el periodo de la periodización de la señal que no era periódica. Entonces, ¿qué tenemos? Pues sencillo. El C sub k sería igual a 1 sobre n sub 0, la sumatoria en un periodo de x de n sub 0 de n. Esa es la versión periodizada, no olvidemos. Esta es la versión periodizada de la señal. Multiplicado por el Euler respectivo, donde este omega sub 0 es 2pi, recuérdenlo, sobre n sub 0. Pero sabemos que en un periodo la señal es igual a la versión no periódica dentro del primer periodo. No lo olviden, o sea, entre menos. Y de hecho, entre menos n sub 0 sobre 2 y n sub 0 sobre 2 si n sub 0 fuera impar. Y de hecho podemos asegurar lo siguiente, que entre menos n sub 0 y menos n1 y n1 las señales son exactamente iguales. Eso lo podemos asegurar sin ningún inconveniente. O sea, repito, entre menos n sub 0, entre menos n1 y n1 tenemos las mismas señales. Las mismas señales. ¿Ok? O sea, tenemos las mismas señales, tanto la periódica, la periodizada, como la no periódica. Efectivamente. Ya les dije, como este es el soporte de la suma, y esta señal solamente está definida entre menos n1 y n1, no importa los límites que coloque acá. De cualquier forma, la señal siempre se va a realizar en su ¿qué? La suma se va a realizar siempre en el soporte de la señal. ¿Y qué hacíamos con esto? En el caso anterior, recuerden que iba a crear una función que auxiliar con esta partecita de acá, que dependiera de quién, de k omega sub 0. O sea, voy a crear una función auxiliar que se llame x mayúscula, la voy a poner a depender de una variable, y que esa variable sea la misma, mira aquí está, x de n, no me importan los límites porque la voy a integrar en el soporte de Euler a la menos j, miren, la variable n. Voy a llamar a esta x de omega grande. O sea, en lugar de escribir esto, voy a escribirla de esta manera. O sea que C sub k quedaría como que, como 1 sobre n sub 0, x de qué? De k omega sub 0. Ese es el siguiente paso. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y no solamente eso, sino que les voy a pedir que este n sub 0 lo escribamos en función de omega sub 0 también. Recuerden lo siguiente, omega sub 0 es 2pi sobre n sub 0. Vamos a despejar 1 sobre n sub 0, que es omega sub 0 sobre 2pi. Yo solo lo escribo aquí. Vamos a pasar este 2pi a dividir. Aquí quedaría 1. O sea, vamos a reemplazar esta vaina también aquí abajito. Entonces, ¿qué tenemos? Lo siguiente, ya les dije esta función. La vamos a utilizar. Una función de omega, miren, omega. Omega es todo lo que va a donde? Acá arribita. O sea que si aquí va, que si aquí efectivamente va k omega sub 0, aquí iría k omega sub 0. Así de simple. Eso se llama función auxiliar. Una función auxiliar estamos creando nosotros. Y miren, aquí le escribí C sub k, como les mencioné. 1 sobre n sub 0, x mayúscula, recuerden, x mayúscula, k omega sub 0. Y hacemos el reemplazo de 1 sobre n sub 0, omega sub 0 sobre 2pi, es igual a omega sub 0 sobre 2pi. Y sacamos ese 1 sobre 2pi, miren, de esta función.
de esta función de acá. Miren, estamos reemplazando esta función de acá, esta función de acá. Miren la 13, esta 13 de aquí. Perdón, esta 13 de aquí. La vamos a volver a reescribir reemplazando. ¿Qué cosa? Perdón, me equivoqué. Un momentito. No era esta, sino la anterior. Esta de aquí. La vamos a reemplazar, chicos. Reemplazando este C sub K por quién. Por lo que acabamos de encontrar. C sub K es igual a ¿qué? Recuerden, ya no era 1 sobre n sub 0, sino omega sub 0 sobre 2pi. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Euler. Sería x de qué? De k omega sub 0. Listo. Vamos a meter esto ¿dónde? Lo vamos a meter aquí en esta sumatoria. Ya. Eso es lo que vamos a tener ahorita. En la diapositiva que les acabo de mostrar. Miren ustedes. Jueguen ustedes mismos. Miren. Aquí está. No tuve problemas de sacar este 1 sobre 2pi. No tengo problemas con sacarlo. K en el periodo. En el periodo, fíjense, en el periodo, eso no ha cambiado todavía. Y me queda esta fórmula de acá. ¿Cómo la ven ustedes? La altura y la base. Perfecto. Hasta ahora no hemos dicho nada, pero sí sabemos qué va a pasar. Sabemos que vamos a decir que la versión periodizada se vuelve igual a la versión no periodizada cuando ¿qué? Como les mencionaba ahorita, como les dije ahorita, cuando la señal, cuando el periodo de esta versión periodizada tiende a ¿qué? A infinito. Ya les dije. O sea, cuando la señal discreta se llegaba a separar tanto que este periodo tiene infinito, que parece que esta señal no periódica parezca periódica pero con periodo infinito. O sea, tal cual como se expresa aquí. Cuando el periodo tiene infinito, la versión periódica va a ser exactamente igual a la versión no periódica. Eso es una asunción, ¿me entiendes? O sea, porque no podemos estar seguros de eso. Pero si algo estamos seguros es que nunca vamos a llegar al infinito. O sea, si tú estás aquí con esta señal, esa señal es periódica, pero comienza a moverse hacia el infinito, jamás vas a llegar, o sea, jamás vas a encontrar la repetición. Entonces podemos decir que una señal no periódica es una señal periódica con periodo que tiende a infinito. Y espero que ya lo tengan eso claro y su razonamiento les dé para entender un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a escribir esta señal es igual a esta, pero aquí en lugar de esto vamos a escribir la fórmula de ¿qué? La fórmula de los coeficientes, ¿me entienden? O sea, la vamos a reemplazar aquí por su serie de Fourier, como la escribimos anteriormente, o sea, precisamente como está aquí. Literal, miren, vamos a reemplazarla por la fórmula 19. Entonces, miren, aquí reemplazamos x de n, el límite en su ser cuando tiene infinito, por la fórmula 19. Exacto, aquí cometí un pequeño error, porque ¿saben dónde está el error aquí? Aquí todavía me falta escribir el límite, chicos. Aquí hay que corregir esta diapositiva, aquí hay que escribir el límite, me falta escribirlo, y luego toda esta carrandanga de vainas aquí. Pero recuerden lo siguiente, con excepción de esto de acá, todo eso está en función de ¿quién? De omega sub 0. ¿Ok? Esta es la fórmula de un qué? De una integral. Esa es la definición de qué? La definición de la integral y el área bajo la curva. El área bajo la curva. Que quede claro eso. Pero hay una pregunta aquí del millón. K sub 0 va de dónde a dónde. K sub 0 va de 0 a n sub 0. Sería algo así como de 0 a infinito. Por si K sub 0 va de 0, perdón, a n sub 0 menos 1. Entonces, o de 1 a n sub 0. Entonces, ¿de dónde a dónde va omega sub 0? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Si K sub 0 va de 1 a n sub 0, omega sub 0, ¿de dónde va? Respondo otra vez la pregunta. Miren, les voy a explicar.
omega es igual a 2pi sobre n. Entonces, si n, o sea, si los n's van de 1 hasta n sub 0, o sea, si los k van de 1 hasta n sub 0, o sea, mejor dicho, aquí tenemos k omega, y los k van de 1 a n sub 0, ¿de dónde a dónde va esto? Lo voy a escribir más organizado para que no se enreden tanto. Miren, hasta aquí vamos con la fórmula de la integral. Y tenemos aquí que este k se está moviendo, miren, k se está multiplicando por omega sub 0 y k se está multiplicando por omega sub 0. La pregunta es, k va de 1 ¿a dónde? A n sub 0. O de 0 a n sub 0 menos 1. De 1 a n sub 0. La pregunta es, si k va de 1 a n sub 0, entonces omega, k omega sub 0, ¿de dónde a dónde va? Entonces tú dices, cuando k vale 1, esta vaina iría de dónde a dónde. Cuando k vale 1, esta vaina iría de omega sub 0. Y cuando k vale n sub 0, iría hasta n sub 0 por omega sub 0. ¿Y omega sub 0 qué es igual? Omega sub 0 es igual a 2pi sobre ¿qué? Sobre el periodo. O sea que aquí iría de 2pi sobre el periodo, ¿hasta cuánto? Hasta 2pi, porque el n sub 0 se cancela con el n sub 0. ¿Lo están viendo o no? Espero que sí. O sea, miren otra vez. Miren, k omega sub 0 está aquí. K omega sub 0 está aquí. Y este es omega sub 0. ¿Y k va de dónde a dónde? K va de 1 a n sub 0. Ya se los he dicho un millón de veces. Esto va en un periodo. Puede ser de 0 a n sub 0 menos 1. Puede ser de menos 1 a n sub 0 menos 2. Puede ser de 1 a n sub 0. Yo lo voy a hacer ahora de 1 a n sub 0. ¿Y vieron lo que voy a hacer? Voy a reemplazar. Mira, recuerden que tenemos k por n sub 0. Entonces, ¿qué valores toma? Omega sub 0. Porque se está multiplicando por 1. Y luego por n sub 0. O sea, n sub 0 por omega sub 0. Entonces va de omega sub 0 a n sub 0 por omega sub 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar omega sub 0 por ¿quién? Por 2pi sobre n sub 0. Entonces, ¿qué me queda? Omega sub 0 reemplazado, 2pi sobre n sub 0. ¿Y va hacia dónde? Hasta n sub 0 por omega sub 0. Que omega sub 0 es 2pi sobre n sub 0. O sea que se cancelan los... Entonces voy a escribir aquí, de hecho. Se cancelan los n sub 0. O sea que iría de 2pi sobre n sub 0 ¿a dónde? A 2pi. Ahora les hago una pregunta. Si el límite de n sub 0 tiende a infinito, entonces ¿cómo queda esta vaina? Entonces quedaría 2pi sobre ¿qué? Sobre infinito quedaría 0. Y con esto no pasa nada porque no se está dividiendo por nada. O sea que quedaría realmente de 0 a 2pi. O sea que k omega sub 0 iría de 0 a 2pi cuando n tiende a ¿qué? A infinito. Recuerden esto no está explicado en ninguna otra parte. ¿Me entienden? O sea, tengan cuidado con eso. ¿Para que qué? Para que lo tengan en cuenta. De dónde a dónde quedarían los límites de esta integral. Ahora que aplique, miren, ahora que aplique exactamente esto que lo olvidé copiarlo aquí. El límite cuando en su 0 tiene infinito. Entonces, hacemos la fórmula de k omega sub 0. Fíjense, aquí les explico que esa vaina va entre 0 y 2pi. Entonces, miren lo que nos queda. Aquí les explico un poquito por qué va de 0 a 2pi, chicos. Pero miren, aquí queda entonces esta fórmula. La integral en 2pi de x de omega Euler a la j omega n delta omega. Por definición, la integral. Y ya, eso es todo lo que tenía que decir sobre este tema. O sea, sobre esta parte de donde vienen las fórmulas. Aquí les explico un poco. Aquí, si quieren, con más detenimiento, ahora les subo esas diapositivas. Leen un poco acerca de por qué la integral queda entre 0 y 2pi. O sea, la integral queda en 2pi. Aquí más o menos les explico un poco de dónde ocurre eso. Y cómo esta fórmula de acá, por medio de la área bajo la curva,
se convierte en una integral. Quedando de esta manera. Miren. Perdón. Quedando de esa manera. Tiempo discreto x de n. Tiempo continuo x de omega. X de omega es la transformada de Fourier de la señal x de n de tiempo discreto. Y simplemente tomar la señal multiplicada por la Euler de la j omega n. Pero aquí hay algo importantísimo. No sé si se dieron cuenta que este k se multiplicaba por un delta de omega. Este delta de omega tendía a 0. Y por tanto, dentro de la integral, delta de omega se convertía en d omega. Entonces, en un recordero de definición integral, y k delta de omega se convierte en omega. Y apareció algo, no sé si lo notaron aquí, chicos, pero miren, corchetes. Y aquí que tenemos paréntesis. Y recuerden cuál es esta definición de la que hablamos nosotros siempre. Corchetes para tiempo discreto y paréntesis para tiempo continuo. Y les voy a hacer una gran revelación. La transformada de Fourier de una señal de tiempo discreto, su transformada, chicos, es continua. O sea, lo que les acabo de decir es que si tienen una señal así en el tiempo y luego la pasan al dominio de omega con la transformada de Fourier, en el dominio omega esa señal va a ser continua. O sea, el espectro de una señal discreto es continuo. Y también es periódico, como lo vemos acá con periodo de 2pi. Eso es una de las eso se lo acabo de decir. La transformada de Fourier de una señal de tiempo discreto también tiene un periodo de ¿qué? De 2pi. Se repite cada 2pi. O sea que usted solamente la haya entre 0 y 2pi, o en un periodo de 2pi ya tiene el espectro total. Y aquí tenemos la señal, esta es la transformada de Fourier. Simplemente esto es súper fácil de hacer. La integral, esta sumatoria. Y la transformada inversa. O sea, pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, que es esta fórmula de aquí abajito. También es súper fácil. Aquí tienen la señal en el dominio de la frecuencia. La multiplican por este Euler, la integran entre 0 y 2pi, o sea en el periodo, y obtienen la señal en el dominio del tiempo discreto. Esto se conoce como par de la transformada de Fourier, o sea, del tiempo discreto a Fourier y de Fourier al tiempo continuo. ¿Me hago entender? Entonces eso se conoce como espectro. El espectro de una señal es la representación en el dominio de la frecuencia de una señal, sea de tiempo continuo o sea de tiempo discreto. Se llamaría x omega minúscula o x omega mayúscula. Esto, aquí lo que les quiero decir es que esta vaina es, ¿cómo les explicaría yo? Esta vaina también es, la transformada es, eso se llama, es polar, es compleja, o sea, tiene una magnitud y tiene una fase. O sea, si les toca graficar una transformada de Fourier, ustedes o grafican la magnitud o grafican la fase. ¿Ya saben cómo es la magnitud? La magnitud es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. La fase es tangente a la menos 1. Pero como es un número complejo, no la van a poder representar así normal. Entonces vamos a hacer transformadas de Fourier. O sea, vamos a pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y al revés, vamos a hacer transformadas inversas. Vamos a pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Pero recuerden esto para qué. Porque muchas señales se ven mejor en el dominio de la frecuencia. O sea, comienzas a ver propiedades, comienzas a ver cosas que no aparecían, características que no aparecían en el dominio, en el dominio del tiempo, aparecen en la frecuencia y viceversa. Entonces es importante hacer. Y ahora que damos propiedades de la transformada de Fourier, se darán cuenta que hay una cantidad de cosas que salen más fácil hacer en la frecuencia. Operaciones, de hecho, que ustedes conocen en el dominio del tiempo son más fáciles de hacer en el dominio de la frecuencia que en el dominio del tiempo. Listo. Entonces yo creo que antes de ver las propiedades para cerrar con broche de oro la clase de hoy, hagamos una, vamos a hacer una pequeña transformada de Fourier, nuestra primera transformada de Fourier. Y es la que está aquí en el tablero. Vamos a encontrar esta transformada de Fourier que están viendo acá en sus pantallas. Ya para terminar,
Miren lo que dice ahí. Encuentre la transformada de Fourier de tiempo continuo. O sea, esa sigla que dice ahí, Continuous Time Fourier Transform, o sea, transformada de Fourier de tiempo continuo, de la siguiente señal. Nos dan la señal en el dominio del tiempo. ¿Qué tenemos? Pues una señal común y corriente. Una señal común y corriente con valor absoluto multiplicado por una ventana. Por una ventana que va de menos 2 a 2. Listo. Estamos listos para encontrar esa de omega, que es lo que me están preguntando. Eso es lo que me están preguntando. Esta señal en el dominio del espectro, o sea, la transformada de Fourier. Entonces vamos a realizar esta señal rapidito. Para terminar ya eso. Entonces van a hacer su primera transformada de Fourier. O sea, tenemos una señal en el dominio del tiempo y la vamos a pasar al dominio de la frecuencia. Y les voy a enseñar todos los pasos para hacer esta señal, para hacer ese espectro. Bueno, para hacer una buena transformada de Fourier, pues asegúrese de escribir bien la señal. Asegúrese de escribir bien la señal. Si no eres capaz de escribir bien la señal, pues ni modo. Era así, ¿sí o no? U de t más 2 menos U de t menos 2. La dibujo. Perdón. La dibujamos. Aquí tenemos t. Cuando era 1 vale 3. Cuando es 2 vale 6. Esta es la parte izquierda de la señal. Y como la ventana llega hasta 2, entonces la bajo aquí. Y como es valor resoluto, es simétrica, tenemos algo así, de este estilo, ¿sí o no? Menos 2, 1, 1, 2. O sea, mejor dicho, tenemos esta vaina de esta forma. Es igual a 3t cuando t está entre 0 y 2. Y es igual a menos 3t entre menos 2 y 0. Correcto. Eso es lo que tenemos acá. Porque es un valor absoluto. Entonces encontremos rapidito la transformada de Fourier. Por fórmula, la transformada de Fourier de una señal a que es igual. Es igual a integral de menos infinito a infinito de x de t multiplicado por Euler a la ¿qué? A la j omega t menos j, perdón, omega t ¿qué? De t. Así es sencilla esta fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Una vez tenga esto, pues, para encontrar su espectro, debo simplemente ¿qué? Reemplazar este x de t por esta señal que está acá. Una señal que tiene ¿cuántas partes? Que tiene dos partes. Una que va de menos 2 a 0 y una que va de 0 a 2. Entonces procedemos a realizarlo. De menos 2 a 0. ¿Cuánto vale la señal? Miren, aquí está. De menos 2 a 0. Vale menos 3t. Multiplicado por Euler a la menos j omega t. De t. Más la integral de 0 a 2. ¿Que vale cuánto? 3t. Euler a la menos j omega t de t. Entonces aquí es igual esto. Sacar menos 3. La integral de t, Euler a la menos j omega t de t. De menos 2 a 0. Más 3. La integral de 0 a 2 de t, Euler a la menos j omega t de t. Efectivamente nos queda esta integral t Euler a la menos j omega t, t Euler a la menos j omega t. Esa es una integral, vamos a hacerla aquí en esta parte izquierda, es una integral que siempre se realiza por ¿cómo? ¿De qué forma? Por partes.
¿ok? Por partes. Entonces tenemos, perdón, aquí me faltó el dt. Tenemos t, vamos a llamar u, vamos a llamarlo t, o sea, de u, de t, o sea, la parte derivable, la parte que se va, que se va reduciendo, y siempre dejamos la parte integrable siempre como la parte que queda igual, ¿me entiendes? La que no cambia. Eso es la clave de hacer una integral por partes. Una se va reduciendo y la otra en teoría se debe mantener sencilla o igual. ¿Cuánto vale b entonces aquí, señores? B vale 1 sobre menos j omega Euler a la menos j omega t. Esto lo podemos reescribir. Esto es igual a j sobre omega, o sea, fíjense, sube el j, como el j sube, sube con menos, y ese menos se cancela con el menos de abajo, y me queda Euler a la menos j omega t. Listo. Entonces, ¿a qué es igual eso? Eso es igual a u por b, o sea, quedaría la respuesta jt sobre omega Euler a la menos j omega t menos la integral de quién? De b de u. O sea, sacamos esto, me quedaría menos j omega, ¿sí o no? Menos j omega, la integral de, otra vez, Euler a la menos j omega t de t. ¿Listo? ¿Esto qué es igual? Esto es igual a jt omega Euler a la menos j omega t menos, ya sabemos cómo es la integral de esta. La integral de esta quedaría como menos j omega. ¿Cuánto va esa integral? Ya lo hicimos ahorita. La integral esa daría como 1 sobre menos j omega Euler a la menos j omega t. Se cancela el menos con menos da más, se cancelan los j. Y me quedaría jt sobre omega Euler a la menos j omega t. Quedaría más 1 sobre omega cuadrado Euler a la menos j omega t. ¿Preguntas hasta el momento? No hay. Continuamos entonces. Entonces resolvemos la primera integral. De hecho podemos sacar 3 aquí. Factor común 3. La primera nos queda menos toda esta vaina. Jt sobre omega más 1 sobre omega cuadrado. Todo esto por Euler a la menos j omega t. Evaluado de dónde a dónde. De menos 2 a 0. Más la misma vaina. Jt sobre omega más 1 sobre omega cuadrado Euler a la menos j omega t. Evaluado de dónde a dónde. De 0 a 2. Y realizamos la evaluación. Quedaría 3 menos, reemplazamos todo por 0. Me queda 0 aquí. 0 más 1 sobre omega cuadrado Euler a la 0. Que quedaría 1 sobre omega cuadrado menos, ahora reemplazamos todo por menos 2. Entonces quedaría jt por menos 2, o sea, quedaría menos 2j sobre omega más 1 sobre omega cuadrado. Todo esto por Euler. Menos 2, o sea, me quedaría, con este menos quedaría más, quedaría j 2 omega. Listo. Más, reemplazamos ahora del otro lado. Entonces tenemos j2, quedaría 2j sobre omega más 1 sobre omega cuadrado. Euler, reemplazamos t por 2, quedaría menos j 2 omega. Menos ahora, menos, todo esto menos, ahora reemplazado por 0. 0 con t daría 0 la primera parte, esta daría parte 0, más 1 sobre omega cuadrado, multiplicado todo por Euler a la 0, que sería 1. Listo. Esta sería la primera parte.
Entonces, ¿cuál sería la respuesta de esto, chicos? Vamos a resolverlo. Entonces me permiten aquí, chicos, voy a tomar un pantallazo aquí igual, de todas formas, para tenerlo aquí de recuerdo. Porque voy a continuar arribita. Entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí para continuar arriba. Entonces resolvemos esto que tenemos allí. ¿Cuánto nos daría? Seguimos. Nos quedaría 3. Miren, este menos 1 omega cuadrado. Chicos, aquí tengo que borrar eso. Tengo que tener cuidado con esto porque aquí hay un paréntesis. No. Aquí hay un paréntesis, perdón. Menos 1 con omega cuadrado. Con este menos 1 con omega cuadrado me quedaría menos 2. Menos 2 sobre omega cuadrado. Aquí tenemos más. Vamos a hacer las operaciones aquí. Menos con menos daría más. Y con este menos de acá daría menos. Menos 2j sobre omega multiplicado por Euler a la j2 omega. Aquí quedaría menos con más daría menos. Y con menos de acá daría más. Más 1 sobre omega cuadrado Euler a la j2 omega. Volvemos acá. Más 2. Perdón. Seguimos. Más 2j sobre omega Euler a la menos j2 omega. Más 1 sobre omega cuadrado Euler a la menos j2 omega. Perdón. A la menos j2 omega. Y como vieron, ya este último de acá ya lo había sumado con este de acá adelante. Y listo. Ya la respuesta final sería 3. Lo que les quiero mostrar es que este señor acá, miren, en azul. Este señor en azul efectivamente se une con este señor en azul. Este señor en rojo efectivamente se une con este señor en rojo. ¿Por qué? Por las fórmulas de ¿qué? De seno y coseno. ¿Ok? Recuerden que les voy a recordar aquí la fórmula un momentico. Euler a la j omega más Euler a la menos j omega es 2 ¿qué? 2 coseno de ¿qué? De omega. Euler a la j omega menos Euler a la menos j omega es 2j seno de omega. Y ya con esto termino, chicos, ya con esto termino. Menos 2 sobre omega cuadrado. Primero lo facilito, que es lo rojo. Es más 1 sobre omega cuadrado. Perdón. Omega al cuadrado, para que se sienta que es el cuadrado. Omega al cuadrado. 2 coseno de 2 omega. ¿Me entienden? Porque son positivos, tienen el mismo signo. Y miren, y ahora me falta lo azul. Pero recuerden lo azul. ¿Qué pasa con lo azul? Que el positivo de acá, miren, el positivo de acá tiene signo menos y el negativo de acá tiene signo más. Realmente donde esta fórmula es cuando uno es positivo, el positivo tiene signo positivo y el negativo tiene signo negativo. O sea que es lo mismo, pero acá con signo negativo. Entonces me daría exactamente menos 2j sobre omega 2 seno de 2 omega. Así quedaría la respuesta de esta transformada de Fourier. Pueden organizarlo. Obviamente ese 2 queda por 2, queda aquí 4. Aquí queda 4, 2 por 2, 4. Y ya, pero esta es la respuesta, chicos. Así que esta es nuestra primera transformada de Fourier. Así que recuérdenla, yo les voy a tomar un pantallazo igual y se los mando ahorita más tarde. Por esta es nuestra primera transformada de Fourier. Es supremamente fácil. Simplemente lo que hicimos fueron unas partes y evaluamos bien. Ya, hicimos una integral por partes y la evaluamos bien. Ok. Entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. O ya dejamos hasta aquí. Que eso sea todo por hoy.